Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos los presentes. Bienvenidos nuevamente a este bloque. En esta oportunidad vamos a tocar el tema, en este bloque vamos a tocar el tema muy importante acerca de la calefacción y refrigeración de minas. Para tal motivo damos la gratificante bienvenida al expositor Roberto Álvarez, quien es especialista en ventilación de minas en la BBE Consulting Canadá y quien desarrollará todo este tema para productividad nuestra. En este caso, damos paso, por favor, al exponente Roberto Álvarez para que nos deleite con este tema muy importante. Buenos días y bienvenido nuevamente. Hola, buenos días, Bruce. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar de un tema tan importante dentro de la minería que no muchas veces se considera, dependiendo del lugar geográfico en el que nos encontramos, pero que sin duda está presente en varias operaciones mineras. Si partimos ahora, me imagino, Bruce, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, la calefacción y la refrigeración de minas son unos componentes del sistema de ventilación para minería subterránea. Este slide que tengo acá viene del libro de Malcolm McPherson, en el cual siempre me gusta partir por acá, ya que nos muestra las razones por las cuales estamos ventilando la obra subterránea. Y en Chile tenemos algunos decretos y legislación que va en beneficio y control de algunos de estos agentes. Por ejemplo, como muchos de ustedes quizás ya lo han visto, dentro de las obras subterráneas tenemos un agente de peligro que es el polvo, que genera una enfermedad profesional. Tenemos sistemas de supresión de polvo que se utilizan, pero principalmente tenemos los ventiladores, el sistema de ventilación en una obra subterránea. Tenemos la emisión de gases que resultan de la operación de equipos diésel y otro equipo en obras subterráneas también. Tenemos el calor y la humedad, que dependiendo del lugar en el que estemos, por ejemplo en México o en Sudáfrica, Australia, tenemos muchos factores que ya no es tanto el polvo, sino que se empieza a mirar otro agente que son el calor y la humedad. También tenemos incendios y explosiones en obras subterráneas y tenemos también la radiación que emite cierto tipo de roca y mineral. Para el polvo, por ejemplo, tenemos el 594, tenemos el 132 y cada uno de estos de esta legislación va atacando cada uno de estos agentes. Esto es del libro de red metálica de Georgios Agricola. Aquí vienen los primeros en los años 1550 por allá, cómo se utilizaban los sistemas de ventilación. Como se puede ver aquí, agua cayendo por este sistema rotativo y aquí tiene una especie de aspa y con esto ya van ingresando aire hacia la obra subterránea. Del mismo modo, aquí hay otros sistemas como de aspas o paletas que utilizaban para poder ingresar a esta obra. Desconozco la profundidad de estas obras, pero estos eran los sistemas de ventilación que siempre han estado presentes dentro de las operaciones mineras subterráneas. Y ya esta imagen también donde vemos una persona que tiene un contrapeso, entonces prácticamente con fuerza manual se podía inyectar aire hacia la frente de trabajo y poder sacar el mineral. Entonces la ventilación ha estado con nosotros y principalmente en la minería desde este tiempo. Hoy día ya se ha hecho un poco, se ha mecanizado este sistema, hoy día existen sistemas BOD, control y todo esto, así que la ventilación no es algo nuevo, algo que viene con nosotros y que la calefacción y la refrigeración se ha ido añadiendo a la ventilación en general. Pasando a la calefacción, nosotros en Chile, en el 594, tenemos el artículo 99 donde nos piden que nuestra temperatura corporal no baje a los 36, siendo un mínimo de 35, y ciertas exposiciones tenemos ciertas sensaciones térmicas. Por ejemplo, a 8 km por hora tenemos este rango que podríamos sentir, a esa temperatura podemos sentir un menos 26. Entonces,
hay cierto rango en los que podemos trabajar o estar expuestos al frío. Aquí tenemos otros, por ejemplo, algunos efectos que tenemos, la ecuación del frío, esto lo ocupan harto en las minas, por ejemplo, el frostbite, que es como una mordedura del frío o del hielo, de congelamiento, que es cuando prácticamente, cuando la temperatura baja sobre los menos 20, el porcentaje de humedad en el ambiente baja mucho, acercándose mucho al cero. Entonces la temperatura bulbo húmedo y bulbo seco tienden a ser iguales, lo que significa que cualquier contenido de humedad que uno tenga en la piel o en el cuerpo es evaporada, se va inmediatamente al ambiente. Entonces esa sustracción de humedad hace que la piel se reseque y se quema. Entonces prácticamente es una quemadura y esta piel prácticamente se muere. Y el otro efecto es la hipotermia, pero esto va a depender de cuánto tiempo estamos expuestos y dependiendo de la edad y el metabolismo va cambiando el efecto en las personas. Aquí, por ejemplo, tenemos otro que se ocupa en las minas también. Tenemos la temperatura a la que se puede estar expuesto, menos 32, menos 34. Acá donde estoy yo hemos llegado a menos 36, uno de los años más fríos. Y el tiempo en el que se puede estar expuesto a trabajar esto en superficie. El 594 también nos trae acá que la exposición de entre 0 a menos 18, tenemos un sin límite siempre que la persona esté vestida con ropa de protección adecuada. Ya empezamos a utilizar algunas capas y algunos regímenes de trabajo respecto al tiempo en el que vamos a estar expuestos. Como les decía anteriormente, tenemos el frostbite y tenemos la hipotermia. Y la hipotermia un tomo puede ser rápida o puede ser lenta, va a depender de cada persona, pero va a empezar obviamente un poco como tiritar, un poco de frío, estar cansado, confusión, las manos empieza a perder movilidad, empieza a hablar lento. Nosotros acá hemos estado expuestos a eso y lo he sentido, estos principios de hipotermia, entonces es bien complejo. Acá, por ejemplo, a lo mejor en Chile no se ve mucho en algunos sectores, pero sin duda en el Teniente, ya sobre los 2.500 metros de altura, ya empezamos a tener temperaturas bajo cero, pero son variables. Podemos bajar en la cordillera, si alguno de ustedes ha estado bien o han estado en altura, pueden ver que en la noche baja menos 5, pero menos 5, menos 10, pero al mediodía tenemos 26, 27, entonces la banda de temperatura es bien amplia. En cambio, acá, en este sector, por ejemplo, estuvimos trabajando en un proyecto en British Columbia y tuvimos que diseñar unos calefactores en el que tuvimos que diseñar la temperatura mínima que es menos 40. Entonces, como pueden ver, esta es la información desde el 2016 hasta el 2018 y la verdad es que es bien constante la temperatura en este sector. Lo que vimos en la parte de seguridad y salud ocupacional es respecto a la persona. Sin embargo, la minería tiene un concepto un poco distinto respecto al frío, ya que una vez que tú estás o sea, aquí en Canadá por lo menos, si baja a los 1.000 metros de profundidad, ya la verdad es que el efecto del frío en superficie ya no se siente, entra a otro mundo subterráneo. Entonces los efectos son distintos, más el consumo metabólico respecto al trabajo que están haciendo cambia. Entonces, todos estos efectos de que acabamos de ver, la hipotermia, el frostbite, no se sienten tanto. Entonces, los calefactores, el enfoque de la minería hacia los calefactores está más dado hacia algo muy importante que se ve por acá, que es el congelamiento de los túneles o chimeneas o adit de inyección de aire frío. Como el aire viene frío a menos 40, a menos 50, a menos 30, y si tenemos, generalmente, dependiendo de la zona, podemos tener mucha o poca infiltración de agua desde la roca, entonces esta agua se empieza a congelar, lo que logra finalmente generar un tapón de hielo, un bloque de hielo, que después ya es muy difícil de sacar. Y obviamente para los que entienden de ventilación pueden ver que si este es nuestro sistema extractor, el único ingreso, lo mismo que entra, lo mismo que tiene que salir, en teoría. Entonces, si se nos congela el túnel de inyección acá, perdemos nuestro sistema de ventilación, la gente no puede ingresar y tenemos que cerrar la mina. Y cuando es una chimenea, se vuelve mucho más complejo poder eliminar ese tapón, porque
trabajar por una chimenea vertical es bien difícil. En una DIT quizás podríamos tener oportunidades de resolverlo, pero de todas formas está el riesgo presente ahí si se tapa este tapón. Entonces, por lo tanto, se diseñan calefactores en el ingreso de la chimenea o adit de inyección para mantener una temperatura adecuada para que esto no se nos congele. Por ejemplo, aquí hay un video que tomamos una vez, en una de estas minas en Siemens, y aquí pueden ver cómo ya esta infiltración del agua empiezan a bajar y se empiezan estas pitas, se empiezan a congelar debido a la temperatura que baja. Los calefactores nosotros los diseñamos generalmente para una temperatura de descarga de 4 grados Celsius. No estamos buscando nada similar a los 25, 20 grados que tenemos en la oficina. Y estamos para garantizar de que la temperatura de descarga no va a generar va a garantizar de que esto no se congele. Hay que estar dándole mantención frecuentemente, por lo tanto, los calefactores están más enfocados hacia evitar que colapse el sistema de ventilación. Esto es una mina en Perú, 4.000 metros, era un video, pero me enviaron la foto del video, y esto es una mina de acá de Chile, como les decía. Disculpen. Acá, por ejemplo, tenemos un caso práctico, este es un proyecto, el mismo de British Columbia, el que les mostré anteriormente. Este estudio de ventilación lo realizamos acá. Tuvimos el ingreso de aire fresco para esta mina a través de un túnel de inyección, muy parecido al Chucky Subte, túnel de acceso, túnel correa, túnel de acceso, y aquí tenemos un túnel de inyección, y aquí la temperatura es donde llega a menos 41 en invierno. Entonces, aquí es donde iban los calefactores, tuvimos que diseñar el tamaño de los factores, cuánto combustible iban a consumir, cuánto el costo operacional, cuánto el costo capital. Entonces, tuvimos que hacer todo un análisis trade-off para esto. British Columbia tiene un estado acá canadiense bien complejo, está muy enfocado hacia las energías verdes. Entonces nos solicitaron hacer un estudio de trade-off para ver cuánto costaba consumir energía eléctrica para poder calentar, con un calefactor eléctrico, una estufa eléctrica, o poder utilizar gas natural o gas propano. Con esas tres fuentes de energía, tuvimos que hacer este estudio para una mina que iba a durar 12 meses, y hay etapas de construcción en pleno invierno en las que tienen que ocupar calefactores temporales en los ductos y las mangas de ventilación. Antes de saltar a todo este estudio, tuvimos que analizar cuáles son los calefactores que existen actualmente en el mercado para minería. La minería es un sector, tiene algunos productos muy únicos para la minería, entonces no siempre lo industrial puede ser aplicado acá, entonces son prácticamente equipos hechos a medida. Sin embargo, tenemos los calefactores directos de llama directa, y tenemos estas columnas, que son los pipelines con los blowers, que están un poco atrás. Si pongamos la temperatura en menos 35, podemos pasar el aire a menos 2, menos 3, 4, 0, va a depender del diseño de ingeniería que venga más adelante, o que venga atrás, antes de esto. Pero la llama es abierta, esto es uno de los calefactores más eficientes que existen en el mercado, ya que el contacto, la transferencia de energía es directamente entre la llama y el aire que se ingresa. Esto puede haber un ventilador al frente, hay una imagen una imagen de una mina de Vale acá, Coleman, y que tiene un ventilador al frente, o puede ser un sistema pooling, que puede haber un ventilador extractor al otro lado que está forzando que este aire ingrese. Lo que tenemos que mirar acá, por ejemplo, en estos sistemas directos, es que la combustión sea completa, porque de lo contrario vamos a empezar a enviar gas o CO, principalmente CO, monóxido de carbono, una combustión incompleta, va hacia abajo la chimenea. Entonces, por lo tanto, necesitamos sensores. Hay todo un sistema de control bien complejo detrás que regula cuánto gas debe ser liberado en orden de que se queme tantos metros cúbicos de gas a esa temperatura, con ese volumen de aire, para obtener ciertos resultados. Entonces, hay toda una ingeniería detrás en el sistema de control para poder lograr eso. El otro sistema bueno
Bueno, este tema del CO también va a variar dependiendo de estado en estado. En algunos son muy estrictos o la mina. Aquí, a diferencia de Chile, por ejemplo, en Chile nos guiamos mucho por lo que dice la ley, pero acá en Canadá se cumple la ley y además se cumplen los estándares que quiere la mina. Entonces, la mina a veces tiene estándares mucho más rígidos que lo que tiene la misma legislación. Acá, por ejemplo, tenemos un calefactor indirecto en el que tenemos esta llama, se hace el mismo efecto, tiene el blower adentro, se quema el aire adentro, se induce aire, parcialmente aire por acá, se pasa este calor a través de estas barras que están al otro lado, entonces el aire que viene por fuera prácticamente tiene un contacto como indirecto con estas barras, aquí se produce la transferencia de calor, y baja. Este sistema es un poco más complejo por la cantidad de material que necesita, los materiales que necesitan, y lo otro que también ¿cómo se llama? Es ineficiente porque tenemos que calentar el metal en orden de poder calentar, de transferir esa energía desde el metal hacia el aire. No es contacto directo, entonces baja un poco la eficiencia y los tamaños también. Esto no tiene un tamaño limitado. Cada una de estas cajitas tiene cierto megawatt de energía, de energía capaz de producir. El otro sistema es los sistemas eléctricos prácticamente se pasan está esto en los coils, que son como son unas barras, en realidad son resistencias que están en serie en este sector, y con esto se pasa el aire y este contacto es directo. Aquí no hay ninguna transferencia, no hay ningún contaminante adicional que se pueda agregar, salvo el consumo eléctrico aquí es brutal. La energía eléctrica que se ocupa para esto es mucho mayor que la que puede consumir otro equipo de gas, por ejemplo. Esto es ya un sistema de recuperación de energía. Estas imágenes son de referencia de Hugo Delos, de Howden, en el Howden Sinsford, de su tesis. Y aquí por ejemplo, tenemos un sistema extractor que trae, generalmente en la mina el aire viene caliente, húmedo, viene con mucha energía de vuelta. Entonces a veces se utilizan estos sistemas de recuperación de energía y se trae esta energía nuevamente para acá para poder calentar el aire. Hay toda una tesis que pueden revisar después de Lugo sobre qué es lo que hizo acá. Este es Coleman, la imagen que les decía anteriormente. Acá adentro tenemos una chimenea abajo, acá abajo, aquí está la sala eléctrica, aquí están los ventiladores acá adentro y aquí bajan. Y todo este edificio es todo lo que es el heater. Aquí están los tubos y aquí es donde se produce la transferencia de calor con las llamas. Prácticamente estas llamas no se ven como la imagen que vimos, se ve una llama a muy alta velocidad. De hecho, la velocidad del aire hace que la llama no se vea. Y aquí está la sala de control adentro y tiene todos sus sistemas complejos. Nosotros en esta mina, este calefactor, si no me equivoco, fue diseñado hace harto tiempo por ACI, una empresa de calefactores que está en Toronto, y hay otra empresa, esa es una de las más grandes, la otra es Process Combustion, que está en Alberta, que hacen otros calefactores. Estos tipos de acá son bien capos son bien buenos para los calefactores. ¿Por qué les digo esto? Porque el año pasado nosotros como BDE diseñamos una planta de refrigeración al frente de este calefactor. Entonces, una de las pocas minas que tiene en Canadá, que tiene sistema de ventilación, tiene un calefactor y adelante tiene un sistema de refrigeración. Entonces, tienen las dos cosas, calefaccionado en invierno y tenemos aire acondicionado en verano. Después vamos a explicar las razones de por qué. Aquí está una imagen más en concreto de cómo se ve un calefactor eléctrico. Aquí están varias resistencias. Y los calefactores eléctricos, la verdad es que son bien costosos. Ahí va, hay un análisis que hicimos adelante. Son mucho más caros que los a gas. Pero dependiendo de la ubicación territorial en la que estemos, a veces hay algunos incentivos de las empresas de energía eléctrica que son capaces de poder fomentar o poner dinero para que para una ayuda económica hacia las mineras para que refuercen el sistema eléctrico. Acá, por ejemplo, aquí tenemos BC, BC, aquí está la ubicación de la mina, arriba, y tenemos, por ejemplo, aquí BC tiene mucha hidroeléctrica, algo que en Chile estamos bien en contra. Acá se utiliza mucho la hidroeléctrica, hay sectores, la verdad es que este terreno es mucho más grande
que de las zonas que tenemos en Chile, entonces por lo tanto el impacto no es tan grande. Y tenemos biomasa, entonces todos estos puntitos rosaditos son la biomasa y la energía verde son estos puntitos verdes que están aquí. O sea, la energía del viento, ¿no? La energía del viento son estos puntitos verdes que están acá. Entonces, aquí por ejemplo tenemos que él tiene una capacidad de 15.000 megawatts en energía eléctrica proveniente de una hidroeléctrica. En el 2005 había 0 y al 2015 ya tenemos 488 megawatts de energía eólica. Biomasa creció un poco, pero no tanto, y tenemos otra fuente de energía. Entonces, el tipo de combustible o energía que ustedes quieran utilizar va a depender de la zona en la que de la que se encuentren. Por ejemplo, para poder obtener esto, para poder obtener el gas, esto se obtiene desde el petróleo, el gas natural, que el propano es una derivación del crudo petróleo de la misma forma que el gas natural. Entonces, los dos son derivados del petróleo, pero tienen distintos comportamientos. Por ejemplo, el liquefied natural gas, el gas natural licuado, esto prácticamente se saca, se trata, se licuefacciona, que este gas se comprime hasta 600 veces su volumen y por lo tanto se convierte en líquido, se transporta para de nuevo volver a gasificarlo y se lleva por cañería hacia ciertos sectores. Entonces, este análisis que nos hicieron se volvió un poco complejo porque hay zonas remotas acá en las que definitivamente no llega gas o no llega o se transporta este gas, pero en camiones, ahí lo voy a mostrar más. Y se almacena en estanques. Aquí, por ejemplo, tenemos estos estanques de gas natural. Aquí estos son estanques criogénicos. Estos son los que tenemos acá en Canadá. También se utilizan para ciertos procesos de plantas principalmente. Los almacenajes no es un estanque convencional, un estanque de doble cámara para mantener la presión y que esto se vuelva líquido. Estanques criogénicos también. Esto, por ejemplo, es un nuevo formato que se está entregando, que son LNG móvil. La ventaja del LNG es que puedes tener mucho volumen de gas comprimido en un envase pequeño. Entonces, por eso es tan popular y hoy día se está volviendo muy popular hoy día acá, porque con un solo camión lo puedes dejar 2 semanas operando ahí y sería lo mismo que estar, no sé, 5 días de propano. Entonces, el de propano hay que estar rellenándolo constantemente. En cambio, este lleva mucho más volumen comprimido. Pero los camiones sí son un poco más complejos. Algunos de los problemas con esto es las condiciones del camino. Acá nos pasa mucho que tenemos cierres de camino en invierno. Entonces, poder llevar gas propano constantemente a una mina se vuelve, la verdad, dependiendo de la zona, se vuelve complejo. Entonces, de repente, en algunos casos, es mejor tener estos sistemas de gas natural, de liquefaccionado, y donde se puede dejar un suministro máximo de 3 semanas, que es lo que se podría demorar la ciudad en poder habilitar el camino nuevamente. Entonces, son todos estos factores que hay que considerar. Este es un estanque natural de propano que les decía anteriormente, que es simplemente un cilindro y no tiene doble cámara, no tiene ninguna de las otras complicaciones que tienen los otros equipos para el gas licuado. Y la desventaja que tiene es que hay que estar rellenándolo constantemente. Un caso práctico es este que les decía anteriormente, en esta misma mina, este es nuestro dato, por ejemplo, llegamos a menos 39, menos 35 y así va variando la temperatura. La máxima que tenemos en este bulbo 1, la máxima que tienen en verano ellos son 11, 12. Entonces se ve bonito en la foto y todo, pero la verdad es que hace frío, generalmente hace frío todo el año. Entonces para esto utilizamos los valores de BC hidro para este caso. El gas natural va a tener, el propano tiene distintos calores específicos. Este es el calorific value, 34.6 megajoule por litro y 25.1 megajoule por litro. Entonces, el costo para cada uno, costo de in situ, hay costos de transporte, costos de distribución, gasificación, todo eso. Entonces, y lo otro también que nos pidieron y mirar la cantidad de toneladas de gases de efecto invernadero, que esto hoy día está muy popular y se nos está pidiendo en todos los estudios de conceptuales y de trade-off que nos están pidiendo, porque esto ya está generando un impacto en la minería. Ya estamos dando otros pasos, así que estos valores los tuvimos que utilizar
Todo esto está en una guía, va a depender del estado. ¿Sí? Esto es lo bonito, porque cada estado tiene sus propias reglas. Y en Canadá, por lo menos, tenemos todo esto estandarizado. Así que con esto pudimos hacer el análisis de cuántas toneladas de oxígeno, o sea, toneladas de gas de efecto invernadero se van a liberar al ambiente dependiendo del tipo de fuente de energía que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí se hizo el estudio, aquí vimos nuestras capacidades máximas, evaluamos 2 años, 2 años entre 2017-2018, si no me equivoco, y finalmente tuvimos que diseñamos la planta, o sea, el calefactor, y el calefactor que necesitábamos para esa mina es de 17.4 megawatts. Entonces, nosotros tomamos estos valores, vamos a un proveedor y el proveedor diseña de acuerdo a las condiciones de sitio, buscando alcanzar este número. Como les decía, los calefactores, este es el mismo diseño anteriormente. Aquí está el ventilador, aquí está la descarga, el motor fuera de borda y tenemos los calefactores acá. Entonces la llama no es como en el dibujo que les mostré anteriormente, pero anda cerca. Y como pueden ver, aquí está esta tapa cubierta del motor para evitar que haya una llama directa con el motor. Se hizo el análisis de OPEX y CAPEX. Esto es lo que costaba cada una de ellas operar durante un año. 2.021.000, 271, estos son canadienses, dólares canadienses, 271, 2.2, y hicimos las cotizaciones a los proveedores respecto para el mismo punto de operación, para un equipo eléctrico, gas natural y propano. Entonces, para el hidro, a mí me sorprendió, 5 millones de dólares, 2.8 y 2.8. Prácticamente entre el gas natural y el propano, el calefactor es el mismo, lo único que se cambia son las boquillas para poder dosificar la cantidad de gas que se liberan hacia el ambiente. El eléctrico es mucho más caro que el resto. Entonces, aquí vimos la cantidad de toneladas de CO que va a liberar cada uno. Por ejemplo, si ellos hubiesen tomado la decisión de hidro, estarían liberando, no sé, en febrero, 50 toneladas, son toneladas, sí, 50 toneladas de CO2, 51, pero si hubiesen ido con gas natural, van a 236 y propano 288. Es sabido que el gas natural es mucho más limpio que el propano. Entonces aquí se ven las curvas y se ven viendo esto durante un año, y esto se multiplica por la cantidad de años que va a durar la mina, y con esto podemos tener un total cost of ownership, que es el costo final del negocio, de cómo se mete esto a la juguera. El gobierno presenta incentivos, si las minas, aquí en Canadá al menos, presenta incentivos económicos o de liberación de algunos impuestos respecto a si van tomando energía verde o no. Por eso estos estudios se están haciendo más popular. Finalmente esto lo metimos a la juguera, hicimos una evaluación de proyecto y finalmente el calefactor eléctrico, si bien era más bajo en el OPEX, no se pagaba hasta el año 22. Entonces aquí quedamos la disyuntiva, finalmente a la etapa en la que nosotros quedamos en este proyecto, la mina todavía no se construye. En la etapa que quedamos en este proyecto fue que cuando presentaron estos valores a BC Hidro, que es como ir a ya no sé qué, ¿está Chilectra en Chile? No sé. Pero es como ir a Chilectra y preguntarle, oye, tengo este proyecto, mi calefactor eléctrico cuesta tanto, pero me sale muy costoso respecto o sea, es más caro respecto al gas natural y gas esto, así que ¿cuál es el incentivo para poder ir a eléctrico? Y en las conversaciones que tuvieron en un principio fue que la empresa estaría dispuesta a pagar un 20% del costo del calefactor. Entonces, aquí hay una serie ya de otros tipos de negocios que están realizando ya a nivel corporativo para ver cuál es la mejor decisión a tomar. Pero todo esto es conversable. Entonces, para ellos, por ejemplo, para lo que es BC Hidro, les convenía mucho poner este 20% y tener amarrado a esta minera durante 12 años, que era el Life of Mine, durante 12 años, a la red eléctrica. Entonces, todo un jale detrás que va a beneficiar esto a la empresa principal. O sea, ellos ponen ahora, pero esto sin duda se paga en el futuro. Eso sería con los calefactores. Y ahora vamos a la refrigeración. Esto es lo mismo, pero al otro rango de temperatura. Le decimos refrigeración, pero en realidad se ocupa harto la refrigeración. La refrigeración está más dada para temperaturas bajo cero. La climatización está a temperatura sobre cero. Entonces, en realidad, climatización es como temperatura de confort.
lo que es refrigeración a temperatura bajo cero, pero para minería se utiliza harto la palabra refrigeración, ya que va a depender del tipo de refrigerante que se utilice. De nuevamente, nuestro único legislación en Chile, el 594, tenemos ya esto ya está clasificado. Tenemos la cantidad de cuánto trabajo podemos realizar respecto a la temperatura que estamos expuestos, que varía desde 30 grados, varía desde 25 a 30 para trabajo continuo. Entonces, es la temperatura a la que podemos estar expuestos. Aquí esta tablita no diferencia si es expuesto al sol o en ambiente subterráneo. Entonces, para ello aquí lo separa. Aquí tiene que un 70% del bulbo húmedo, la temperatura del globo del bulbo húmedo va a ser un 70% del bulbo húmedo y un 2% de la temperatura del globo y un 1% de la temperatura del bulbo seco. Esto al aire libre con carga solar. En cambio, bajo techo, que en este caso sería subterráneo, es un 30% la temperatura del globo, que es por la radiación, y la temperatura de bulbo, un 70% de la temperatura de bulbo húmedo. Entonces eso significa que en una obra subterránea nosotros nos tenemos que regir bajo este número, y con este número venir a mirar esta tablita. Sin embargo, aquí la pregunta que viene de cajón acá es, ¿qué es una carga liviana inferior? ¿Qué es una carga moderada? ¿Qué es una carga superior? Entonces aquí está el consumo metabólico. En Chile tenemos todavía esta tablita, desconozco si alguien sabe, alguien que esté estudiando o trabajando en mejorar esta tablita. Tenemos esta información de hace mucho tiempo atrás, que tenemos cuánto el consumo metabólico de pie, caminando, escribir a mano, limpiar ventanas, planchar, jardinería, muchas actividades generales. Acá en Canadá, en el CanMet, desarrolló esta tablita, o sea, el consumo metabólico por actividad minera. Entonces, esto, si quieren tomar estas referencias, después me pueden contactar y se los puedo enviar. Aquí tenemos, por ejemplo, la minería convencional, que es prácticamente pala y picota. En general, servicios generales, el bolting, manual bolting, ya se me olvidó la palabra. Apernadura manual, el shotcrete, la producción y perforación de producción, y transporte de mineral. Entonces, para cada uno de ellos tenemos ya la cantidad de consumo metabólico. Así que con estos valores se pueden venir y se pueden hacer los cálculos para la temperatura, o sea, de la exposición al calor. Los factores que afectan al factor humano en la temperatura, principalmente en ambientes subterráneos, en minería subterránea, en la temperatura como tal, la humedad tiene un efecto muy importante, la velocidad del aire, es cómo nos sentimos respecto al ambiente, y también existen los parámetros personales, que son el tipo de prenda. Hay muchas veces, por ejemplo, cuando yo estaba en Chuquicamata, a veces estábamos en lugares donde le estábamos pasando prenda serán como 3 milímetros de espesor. O sea, claro, el viejo estaba cubierto respecto a cualquier, que no se golpeara, no se ramillara con ninguna otra cosa, pero la exposición en esa zona estaba, y de acuerdo al trabajo que estaba realizando, hacía que su temperatura corporal estuviese alta. Entonces los viejos realmente se empiezan a sacar el overall y todo esto, entonces les pasamos cartas de amonestaciones como, oye, tenemos las condiciones adecuadas para esto. Y lo otro también que yo al menos no lo vi allá, el tipo de trabajador o minero que tenemos adentro, que va con el tipo de la prenda, y el consumo metabólico. El consumo metabólico es un tema súper complejo, depende de la edad, del género, del peso, la actividad física, si tomo desayuno, no tomo desayuno, tiene muchos factores. Entonces hay que hacer un estudio más general. Aquí mi jefe, el Steven, él ya ha hecho todo este estudio, simplemente falta catalogarlo y generar un bloque respecto a donde uno podría, que se todo un análisis estadístico respecto a cómo ubicamos a las personas de respecto al trabajo que están haciendo, la edad y todo este tipo. El ANSI-LASH para establece que el confort térmico es la condición de la mente, que expresa satisfacción frente a una temperatura ambiente determinada. En la minería hay muchas, como les decía anteriormente, muchas variables que afectan la temperatura final. Y si yo siento frío en alguna zona, la otra persona puede que sienta calor. Entonces es súper complejo dar confort térmico a todos. Entonces, por lo tanto, se trata de mantener dentro de cierto aspecto, de cierto rango de temperatura. Se espera que la persona
reaccione de cierta forma o se sienta algún confort respecto a esa temperatura. Pero el que establece esto es Lancy y el Schreier. ¿Cuáles son los efectos del calor? Principalmente está el heat stroke, que es cuando ya te ven un golpe de calor, que tu temperatura, aquí dice 103, pero estos recuerdos son Fahrenheit. Está el heat stroke, que es el golpe de calor, y el heat exhaustion, es cuando nos empezamos a sentir un poco mareados por el calor. Entonces empezamos con mareo, empezamos a sudar demasiado, cool pedal, ya empezamos a sudar mucho, empezamos a vomitar, nuestro corazón, nuestro ritmo cardíaco empieza a aumentar y tenemos algunas fatigas musculares. Y en otros casos más fuertes ya podemos empezar a doler la cabeza, dejamos de sudar, ya el sudor es una reacción natural del cuerpo para bajar la temperatura. Y principalmente los mismos efectos, salvo que en este caso ya te puede ir a la muerte. La única forma de solucionar esto es bajar la temperatura de alguna forma con sistema de ventilación o con agua, con agua fría obviamente, y sacar a la persona del lugar. El otro por qué puse el camioncito es porque a veces en algunas minas que tienen alta temperatura, los camiones no son capaces de liberar su propio calor. Entonces, cuando el camión no es capaz de poder liberar su calor hacia el ambiente, porque el ambiente ya está saturado en temas de humedad y ya de temperatura, entonces prácticamente se generan las fallas, los incendios. Realmente los camiones, como ustedes saben, se incendian cuando van en subida, cargados y con mala ventilación. Entonces, es uno de los factores de riesgo principalmente de los que se dan calor. La temperatura en obras subterráneas varía enormemente. Son los lugares en los que he estado haciendo algunas cosas. Por ejemplo, acá esto está en Timmins, esto es una mina que en Red Chris. La temperatura máxima es 28, a 1500 metros de profundidad. Acá en México, por ejemplo, en otra zona tenemos 37. Y en la mina, yo diría que la de mayor temperatura en la que he estado, estaba solo 450 metros de profundidad y ya tenía 42 de bulbo húmedo. Entonces, estas temperaturas son muy variables dependiendo de la zona en la que estemos. Perú, 42 en una mina que estuvimos revisando un estudio. En Chile, por ejemplo, en Chuqui alguna vez tuvimos 26 y Teniente, que siempre anda a una temperatura entre 23 y 24. Perfecto esta mina Teniente. Hay otras zonas en África, por ejemplo, aquí en Ghana tenemos 30 en algunas zonas acá, y aquí está en Sudáfrica por acá 32. Entonces, estas son las temperaturas que van variando, que se ven respecto. Estas temperaturas dependen de muchas cosas, de tu sistema de ventilación, del gradiente térmico, ahí lo podemos revisar bien rápido, pero a veces esta temperatura resultante del ambiente es solamente un problema de ventilación y nunca necesitó una solución de refrigeración, solamente ventilación. Perdón, una refrigeración mecanizada. Aquí, por ejemplo, es una tablita que muestra acá este gráfico muestra el índice de productividad respecto a la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, como pueden ver, tiene una mejor productividad cuando estamos a menor temperatura, ya empieza a subir y ya empieza a bajar nuestra productividad. En Chuqui tenía algunas zonas a veces no se podía hacer mucho, así que tuvimos para bajar la temperatura de la frente de trabajo. Entonces lo que se hacía eran rotación de trabajo temporales. Se trabajaban, no sé, 20 minutos, se descansaban 15, después 20 minutos más, 15, y de esa forma se iba manejando, pero claramente ya con eso la productividad baja mucho. Los factores que afectan, los agentes que afectan la mina subterránea, la minería, las fuentes de calor en realidad, principalmente la autocompresión, que es simplemente traer la energía potencial del aire que está en superficie y llevarla hacia abajo y después sacarla nuevamente. Entonces, ese cambio de elevación hace que se genere un incremento de temperatura en el aire mismo. Entonces, el aire arriba va a llegar a temperatura abajo. Esto también va a ser afectado por el calor de los equipos diésel que se utilizan abajo, el calor de la roca fracturada, la roca que estamos sacando del mineral y la roca que está expuesta al paso del aire, la roca envolvente.
tenemos el calor de los equipos eléctricos, salas de subestaciones eléctricas, o hoy día que está bien de moda están los equipos eléctricos, los palos y camiones eléctricos. Tenemos calor de infiltración de agua. Hay zonas donde sale agua prácticamente, aquí le dicen fisher water, que es las infiltraciones de agua, pero como de agua termal, donde viene muy, muy caliente. Y otra fuente de calor, oxidación, los mismos trabajadores, la iluminación también, dependiendo del tipo. Hoy día ya se está migrando hacia la iluminación LED, pero la que es incandescente también genera calor. Entonces, este estudio es lo que se hace para cada, este diagrama de torta que tenemos acá, es único para cada mina. No puede ser replicado uno para todas. Pero, como les mostré anteriormente, va a variar dependiendo del lugar geográfico en el que estemos. Por ejemplo, para esta mina en particular, la autocompresión es un 25%, roca envolvente un 47%, infiltración de agua un 4% del calor, vehículos 5%, roca fracturada un 10%, otras fuentes 4%, luz y cable eléctrico 5%. Todos estos números van a dar con un valor final, o sea, un valor final del calor, de los megawatts de calor que tiene la mina en sí, y este es el calor que tenemos que eliminar. No eliminar, sino que transferir hacia superficie, hacia otro sector. Este es un gráfico que hizo BBD Consulting, que ha tomado mucha información de varios lugares en el mundo, en el que podemos ver la gradiente geotérmica. La gradiente geotérmica es la cantidad de grados Celsius que la temperatura incrementa respecto a la profundidad. Entonces, con esto podemos ver, esta es la temperatura de agua virgen y esta es la profundidad de superficie. A 500 metros, por ejemplo, podemos ver que en esta línea, ¿cuál es esta línea? Esto es en Brasil. A 500 metros en Brasil podemos encontrar temperaturas de 45 grados. Entonces, con esto ya se puede ver, se puede hacer gradiente y se puede llegar acá que a 2000 metros podríamos estar a 70 grados de temperatura. Perú, por ejemplo, en esta zona es un poco más vertical. Entonces, esta información se toma como genérico para estudios conceptuales, pero en realidad lo que hay que hacer es ir a la mina y tomar estos datos in situ y hacer el análisis. Por ejemplo, en una mina X tenemos, por ejemplo, los sensores, las probetas que pusimos, y aquí podemos sacar un gradiente geotérmico del casi 5 grados cada 100 metros. Era un sector bien caluroso de la mina. Entonces, con esto data pudimos tener esto. Aquí es la línea negra el average, el azul el sensor 1 y el naranja el sensor 2. Entonces, con esto se sacó el promedio porque se hacen perforaciones en la roca y se dejan estos sensores de casi 6 metros adentro para poder tomar la temperatura correctamente. Para los equipos diésel, el calor principalmente proviene perdón, aquí un equipo diésel como tal es un agente contaminante, si bien es bien productivo, pero es contaminante, uno de los mayores generadores de contaminantes dentro de la mina, es porque genera gases contaminantes propios de la combustión diésel. Tenemos la liberación de calor a través de la transmisión, de los ejes de la transmisión, la caja, los ejes, el radiador, el motor y la línea de escape, que son todas fuentes de calor directa hacia el aire. Y también tenemos la generación de polvo, que es inherente respecto al rodado, por lo tanto hay que mantener una carpeta limpia y con algún sistema auditivo de control de polvo. Otra cosa importante también es la orientación de la descarga del escape. A veces la descarga del escape va hacia la caja de las paredes del túnel, y esto hace que el mismo polvo que se ha sentado en las paredes vuelva a estar en suspensión respecto a la descarga del escape. Otra forma de Daniel, por ejemplo, Daniel Stineri, y en el libro de McPherson, hay otra forma de poder sacar el calor. Hay varias formas de sacar el calor que genera un equipo diésel. Lo mejor, antes de guiarse por tabla o referencia o regla de 3, es ir a la mina y tomar el calor que realmente está generando el equipo en sí. Respecto a si va cargado, va en vertical, va en horizontal, o si va cargado hacia abajo. Entonces hay varios análisis que hay que hacer ahí respecto a cómo estimar el mejor valor para un equipo diésel. Para los equipos híbridos es un poco distinto. Sin duda tenemos el mismo motor este es un equipo híbrido del Komatsu, y aquí está la noticia de Teniente que empezó a probar este equipo en el 2019, que este es un
un equipo que trae un motor de 400 HP a RPM constantes. Por lo tanto, este equipo va cargando la batería que lleva acá al lado. Es un generador prácticamente, una pala con un generador en la cola, y va generando energía hacia los ejes, hacia los motores que tienen cada rueda. Al mismo tiempo va cargando una batería, aquí este es el KESS, el Kinetic Energy Storage System, que va acá. Entonces, de esta forma va generando acá. Produce menos, el fabricante dice que produce menos energía, o sea, menos contaminante, disculpen, ya que las RPM son continuos y el consumo de combustible es continuo. Entonces, es lo que declara el equipo. Yo no he tenido la suerte de poder operar con ello para poder revisarlo o poder tomar algunos datos. La liberación de calor es prácticamente casi la misma, salvo la que ya no tiene la caja de transmisión y los fluidos y ya no se liberan por esa zona. Pero sí tiene el escape, tiene el radiador, tiene esta caja de transferencia aquí en este punto, pero los ejes, los diferenciales no los tiene. Aquí está, por ejemplo, el nuevo equipo, estos son nuevos equipos, los BDE, o sea, los BEV, Battery Electrical Vehicle, que prácticamente llevan acá atrás una batería de litio. Idealmente, hoy día están bien populares las baterías de litio, que son capaces de almacenar mayor cantidad de energía, los kilojoules por kilogramos de lo que sea, en esta batería. Aquí se transfiere la energía, a diferencia de este equipo. Por ejemplo, hay muchos tipos de equipo de batería, ya que algunos conservan los ejes, los diferenciales, y lo único que se hace es que se hace la conversión y se genera una caja mecánica de transmisión que va prácticamente con una sola velocidad. Entonces, hacia adelante o hacia atrás. Entonces, pero se conservan los ejes. Hay otro equipo hoy día que ya son distintos. Por ejemplo, este Sandvik, ya este modelo es bien popular, por ejemplo, para Codelco, para palas de 18, por ejemplo, este es uno de los más grandes, de 18 toneladas. Este sí a batería, y estas baterías son reemplazables, se cambian y llevan motores en cada una de las ruedas, a diferencia del otro equipo que vimos anteriormente. Otra parte de fuente de calor también que tenemos son los lugares de almacenamiento de las baterías, ya que estas baterías, los cables eléctricos para poder cargar estas baterías también generan calor. Entonces también hay que considerar esto, meter esto en cuenta. Aquí se ve la eficiencia del motor, por ejemplo. Esto está en el McPherson. La eficiencia del motor, esta energía útil, que se divide en el trabajo realizado contra la gravedad y el calor disipado en toda la longitud del trabajo de la mano. El otro calor también es la roca fracturada, que esto prácticamente es el área de la roca que está expuesta al paso del aire. Generalmente este valor se puede sacar del Benzim cuando uno hace la simulación de calor, y con esto puede sacar la roca fracturada y la roca de strata, que esto sería, por ejemplo, una mina X, por ejemplo, sería 3.3. Aquí el fish water, que esto es el agua de roca, por ejemplo, una mina en México. Esto estábamos en el lugar más profundo de la mina, el 588, vamos a medir la temperatura de esta zona, mucho. Sorry. .4 grados Celsius de temperatura del agua, viniendo en una minería, o sea, en una obra subterránea. Entonces, esta agua hay que controlarla lo más rápido posible. Con esto se colocan una bomba y prácticamente esta agua sale, y hay que descargarla inmediatamente hacia la piscina y sacarla de la mina, porque es una fuente de calor constante. Aquí pusimos por ejemplo, aquí dejamos quisimos ver cuánto calor genera un LHD al ingresar a una fuente de trabajo. A una fuente de trabajo. Aquí, por ejemplo, el verde es si me equivoco, el porcentaje de humedad, ¿sí? Y el rojo el calor. Entonces, esta es la temperatura constante cuando no había nadie adentro, y todo esto es peak, es cuando entra la pala hacia la fuente de trabajo. Entonces, como pueden ver, si ustedes se van a cualquier carta psicométrica, van a ver que esto hace match, de que al calentar, al ingresar este equipo, se calienta el aire, por lo tanto se expande, y la humedad relativa baja.
Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, pueden ir a cualquier carta psicométrica, lo pueden encontrar ahí. Cada una de estas juntas de humedad y temperatura es cuando ingresó al equipo. Con esto pudimos sacar cuánto calor efectivamente genera este modelo de pala, bajo estas condiciones, y esto se puede ingresar al modelo más adelante. Esta, por ejemplo, es una mina ya por la profundidad. Una mina acá en Canadá está a casi 1500 metros de profundidad, y podemos ver que la temperatura del bulbo húmedo aumenta 4 grados cada 1000 metros de profundidad. Esta mina ya también tiene una planta de refrigeración. Con esto se hace un balance de energía, se busca la energía, aquí se plasma el calor emitido por la roca, autocompresión, el backfill en Fisher Water, esto es el material de relleno y el agua de infiltraciones, el calor artificial, que son las luces, con todo este tipo de cosas, y los equipos de producción. Y aquí vemos estos son los azules, son los métodos de refrigeración que vamos a utilizar para poder remover este calor. Por ejemplo, en Spot Cooler vamos a hacer aquí en una mina X. Tenemos 56 megas si son 56.000 kilowatts de energía de Spot Cooler, que son son como unos aire acondicionado, pero más pequeños, hacia la frente, solamente específicamente hacia la frente de trabajo. Ok. Eso la tiene aquí. Ok, ya, así nos queda poquito. Aquí en este caso tenemos una planta de refrigeración subterránea, aquí otra planta de refrigeración, y esta es el agua de servicio. Con esto pues dejamos un balance de energía cero, y con esto se genera el balance de energía. Otra fuente que utilizamos también, por ejemplo, es muy importante saber las condiciones ambientales en un año. Entonces, en un año de operación de la mina. Entonces, con esto se puede ocupar, por ejemplo, el 2% del bulbo húmedo, o sea, 2% de las veces durante el año la temperatura estuvo sobre 26.7. Entonces, con esto podemos diseñar si es que la mina no tiene su propia estación de monitoreo de las condiciones ambientales. El ciclo de refrigeración es bien simple, lo voy a pasar bien rápido. Es prácticamente un líquido refrigerante, un fluido refrigerante, que pasa dentro de un sistema cerrado, y que cuenta de 4 elementos principales, que son el compresor, que comprime este refrigerante, el condensador, donde se libera la energía, la válvula de expansión, la que libera el gas a gran velocidad, y esto hace que esa gran velocidad genere pase por el evaporador, y aquí es donde se produce la parte fría y la parte caliente. Esto es exactamente lo mismo, se hace pasar el aire para que el aire tome esta transferencia de calor y se la lleve. Puede ser calor o puede ser frío. Entonces, así es como funciona un sistema de refrigeración. Nuevamente aquí tenemos el diagrama de Molière. Aquí tenemos prácticamente el ciclo de refrigeración, el compresor, un condensador, válvula de expansión y evaporador. Los líquidos refrigerantes, bien, hay de muchos tipos. Hoy día la tendencia a ir al 134A con un refrigerante puro para la minería. Bueno, si estamos hablando de minería, para otros procesos industriales se utilizan los tipos 500, 400, que son prácticamente mezclas acetrópicas de distintos elementos para conseguir mejores temperaturas. Mejores o menores temperaturas. Lo típico acá, algunos son tóxicos, algunos son inflamables, algunos sí, algunos no. Entonces hay que ver cuál es el que se está utilizando para estos ambientes subterráneos. En los compresores, los que se utilizan principalmente en la minería son los compresores centrífugos. Por aquí se pasa, esto lo que se ve acá es agua que está en contacto con las barras donde pasa el refrigerante. No es contacto directo, es contacto indirecto, ya que nunca se mezcla el agua con el refrigerante. Eso es muy importante, la pregunta que siempre sale. Así que en la transferencia de calor es contacto refrigerante, metal, agua. Entonces nunca se mezclan. Aquí se ven las barras, como ustedes ven aquí. Entonces aquí tenemos el lado frío y el lado caliente. El ciclo para las minas, simplemente aquí tenemos nuestras torres, nuestras máquinas de refrigeración. Aquí es donde liberamos el calor a través de unas torres de refrigeración, y aquí es donde nosotros generamos nuestro efecto frío para enfriar el aire e ingresarlo a la mina. Aquí están las torres de refrigeración, que prácticamente se deja caer el water in, es donde se deja caer el agua a cierta temperatura, el aire lo enfría, el agua cae a otra temperatura y vuelve a ingresarlo al sistema. Estos son otros tipos de torres de refrigeración. Este es un spray chamber que se utiliza harto, donde aquí esta agua viene entre 5 o 6 grados de temperatura en contacto con el aire, que puede venir a 25 grados, se produce este cambio de energía, esta transferencia de calor del aire hacia el agua,
¡pum!, del aire al agua, y el agua que cae ahora cae tibia o caliente y ahí vuelve a entrar al sistema. Esto es lo que generamos como BBE principalmente. Tenemos nuestro equipo de refrigeración, el VAC, aquí es donde se tiene el ventilador, viene para acá, es un sistema pooling, por lo tanto el aire que viene de superficie se mezcla con el aire frío y baja. Esto es una planta en Impala de 30 megawatts, aquí tenemos las torres de refrigeración, aquí tenemos el edificio donde van las cooling machines, que son los chillers, aquí están los ventiladores y el spray chamber, aquí es donde se produce todo el efecto del frío. Algunos proyectos BBE, por ejemplo, comenzamos, esto es para una mina en Los Gatos, o sea, esta mina está en México, se llama Los Gatos, aquí está la mina, diseñamos el sistema de ventilación para toda la mina, y esta mina lleva 2 plantas de refrigeración de 4,5 megawatts cada una. Diseñamos el sistema de ventilación con los ventiladores incluidos. Este es el diseño hubo una etapa de transición de esto de la extracción, luego se convirtió en inyección. Estos son, nuevamente, digamos, los mismos 4 elementos. Tenemos acá los chillers, tenemos aquí las torres de evaporación, y aquí tenemos el VAC, donde el Volcker Cooler, donde se produce el efecto refrigerante y baja el aire. Finalmente esta planta quedó construida, esta fue casi de las últimas fotos de cómo quedó la planta construida, y aquí va la planta. Hoy día estamos en proyecto de la segunda planta de refrigeración, que la estamos construyendo este año. A final de año ya la vamos a dejar andando, y ya esto ya comenzó con el proceso de construcción, y se parece mucho a la primera, salvo algunos desniveles. En Canadá, nuevamente, esto finalmente, aunque ustedes no crean, aquí también hacemos refrigeración, y es dado principalmente por la carga de calor que tiene la mina abajo. Entonces, por eso necesitamos enfriar incluso en verano. Aquí está esto como se ve en invierno. Esto fuimos en esta fecha, fuimos como en noviembre más o menos, sí, noviembre, diciembre. Aquí se ve el calefactor, los ventiladores, la sala de control de los calefactores. Tomamos los diseños existentes, los planos, los diseños existentes de lo que hay, y nuevamente este fue un esquemático, ¿no? Y aquí dijimos, vamos a poner las torres de refrigeración acá, después el machine aquí, y aquí van todos los VAC. Y finalmente empezamos a construir esto lo hicimos entre final 2019 al inicio 2020, aquí está lo que les expliqué, y aquí están los VAC. Esto no está en contacto directo porque tenemos que mezclar el aire de afuera con el aire frío, entonces de esta forma se ocupa un mejor efecto refrigerante. Aquí está la planta, y finalmente esto quedó así. Entonces, no sé si será la única en el mundo, pero que tiene ventilación, calefactor, VAC. Eso sería. Muchas gracias. Disculpen la... Te agradecemos, Roberto, nuevamente por la gran ponencia. Bueno, vamos a proceder al bloque de preguntas, y bueno, nos dice Kevin Huerta, ¿cuál sería el principal desafío para poder cambiar de combustibles convencionales al hidrógeno verde, considerando que este es 3 veces más energético que los otros combustibles? Sí, definitivamente. Hoy día el hidrógeno está siendo bien popular, y la verdad es un combustible que también tiene hasta, como John dice, tiene estos beneficios, pero lo que hay que mirar es tu proveedor. ¿De dónde podemos sacar este hidrógeno? Alguien que llega a la mina y nos traiga esto, ojalá en un envase, y nos diga, toma, aquí está tu hidrógeno, porque acuérdense que la minería, el negocio de la minería es hacer de una mina, es hacer minería. Entonces, a veces las minerías buscan poder desarrollar otra área de investigación, lo cual está súper bien, pero hay minas de mediana minería o minería privada que solamente se enfocan en el negocio, que es sacar el mineral. Entonces, si llegan estas empresas a ofrecer este tipo de combustible, de esta forma, sin duda va a tener un impacto bien bueno, y hay que considerarlo. Correcto. Ahora, Sergio Álvarez también nos consulta, ¿cuáles serían los aspectos a controlar con respecto a la seguridad interior mina, producto de los riesgos que pueda generar la calefacción a gas? La combustión incompleta. Eso es un elemento clave. Todos estos calefactores que vienen acá, los que mostré, todos tienen sensores de CO y CO2. Incluso tienen no manejo muy bien los contaminantes que se generan cuando no se combustiona bien el gas. Pero
pero principalmente lo que se hace, se colocan estos sensores, y estos sensores son una alarma que está conectada al sistema central de alarma de la mina. Entonces, cada vez que hay una infiltración y ha pasado, o una falsa, incluso falsa alarma, se da una notificación, pero principalmente el CO, el CO2, y no recuerdo cuál más. Pero están por ahí. Bueno, nuevamente te agradecemos mucho, Roberto Álvarez. Hasta acá ha continuado nuestro bloque, una gran exposición, y esperamos que haya sido muy productivo para todo el público. Le recomendamos a todos que por favor se mantengan conectados a la siguiente reunión y vamos a pasar un pequeño break. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Ok, pero muchas gracias a todos.